Yo quiero alentarte, iglesia, con estas palabras. Quiero que leamos juntos un pasaje de la Biblia que nos va a mostrar la posición que tenemos como hijos de Dios. Vamos a leer en 1 Pedro 2, 9 y 10. Dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué maravilloso, hermanos. Fíjense lo que nos está diciendo la palabra. Nos está diciendo grandes verdades que muchas veces no la podemos asimilar en su totalidad porque estamos viviendo en un mundo en el cual tenemos muchas aflicciones y muchos pesares. Pero nos está diciendo algo maravilloso y es una promesa por la cual la tenemos que tomar como propia. Nos está diciendo: vosotros sois linaje escogido. Queridos hermanos, el apóstol Pedro en esta ocasión decía: vosotros sois linaje escogido. Hoy les puedo decir: nosotros somos linaje escogido. Linaje, ¿qué quiere decir linaje? Me puse a buscar esta palabra. Es una ascendencia ilustre de una persona. Es el linaje de la realeza, por ejemplo. La casta imperial. Una dinastía imperial. ¿Saben? Los japoneses honran la dinastía imperial diciendo que poseen más de 2400 años en la historia de un linaje ininterrumpido. Nosotros podemos decir que tenemos mucho más que esto. Dios desde el principio de la creación ya nos tenía elegidos como un linaje escogido. Hermanos, somos realmente privilegiados de poder vivir en este tiempo en el cual el mundo está viviendo una catástrofe y somos sobrevivientes de un desastre universal. El virus del coronavirus nos pegó a todos. ¿Cuántos familiares y amigos nos ha llevado? ¿Cuántos ha tocado muy cerca nuestro? Pero querido amigo, nosotros somos un linaje escogido. ¿Qué más nos dice? Nación santa. Nación santa. ¿Sabes una cosa? Te voy a comentar. La nación tiene ciertos requisitos para ser nación. En primer lugar, necesita gente, porque si no, no podría haber una nación. Necesita un territorio donde vivir. Necesita una bandera. También necesita leyes, una moneda, una lengua, un gobierno y una historia. Nosotros cumplimos con todos estos requisitos gracias a Cristo Jesús. Nosotros somos nación santa, querido hermano. Somos nación santa, un linaje escogido por Dios. No somos cualquier cosa, hermanos. Tenemos una bandera, la bandera del amor de Cristo, que se levanta allí en la cruz para salvar a todo aquel que mira la cruz. Todo aquel que acepta el sacrificio que Cristo hizo en esa cruz. Hermanos, nosotros lo hicimos un día y aceptamos a este Cristo que nos limpió de todo pecado y nos hace aceptos para estar en la presencia del Señor. Para poder, como vamos a ver más adelante, entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque nos dice más adelante el texto: somos real sacerdocio. Somos sacerdotes del Rey de Reyes, queridos. Somos real sacerdocio. ¿Sabes? Te voy a comentar algo de lo que es el sacerdote. El sacerdote no era cualquier persona. En la antigüedad no era cualquiera. Tenía que seguir un linaje, tenía que cumplir ciertos requisitos, y si no los cumplía, no podía ser sacerdote. El sacerdote tenía que cumplir ciertos requisitos. Y se lo voy a decir: no cualquier persona era sacerdote, debía cumplir requisitos. Lo podemos ver en Levíticos 21, era un cargo honorífico en la iglesia.
o en la antigüedad, mejor dicho, no existía la iglesia aún, pero en el pueblo. Tenía que ser de nacimiento legítimo. Se tenía especial cuidado en la genealogía. No podía ser hijo de un bastardo, por ejemplo, o hijo bastardo, o por ejemplo hijo de una sirvienta que no fuese israelita, tomada de una guerra, por ejemplo, y bueno, haber tenido un hijo y ese hijo sea sacerdote. No cumplía el requisito. No debía tocar un muerto. No debía cuidarse de todo tipo de impureza. Cuando entraba al lugar santísimo, ¿saben una cosa? El sacerdote, el sumo sacerdote, ¿qué hacía? Tenía que atarse una cuerda en su pie para que cuando entrase al lugar santísimo, si había alguna impureza o algún pecado en su vida, este sacerdote podía caer muerto en ese lugar. Entonces desde afuera tiraban de la soga y lo sacaban, porque no tenían permitido entrar a nadie a ese lugar, un lugar santísimo. Hermanos, nosotros como sacerdotes tenemos hoy en día, gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, permitido entrar libremente al trono de la gracia, al lugar santísimo, directamente a hablar con Dios. Por medio de la oración nosotros nos dirigimos directamente al Padre. Y esto no es por un mérito propio, es por un mérito plenamente de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a todo esto podemos tener este linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, adquirido. Fíjense esta palabra, fuimos comprados por el precio más caro, el precio de la sangre de Cristo en la cruz. No es cualquier cosa, hermanos, no es cualquier cosa. Dios envió a su Hijo Jesús para morir por nosotros en la cruz. Ocupó nuestro lugar, como escuchamos en la predicación del Evangelio. Ocupó el lugar tuyo, el tuyo, el mío, el de cada uno. Esto es la posición en la que nosotros estamos. Como pueblo, ¿qué es un pueblo? Es un conjunto de personas. Tiene una región, un país, una nación. Forma parte de un Estado. También se le puede definir como un grupo de personas que tiene un sentimiento de pertenencia a un grupo humano. Nosotros somos el pueblo de Dios. Tenemos un sentido de pertenencia en la iglesia. Somos un pueblo escogido, un pueblo amado por Dios. Por eso, queridos hermanos, no quiero extender mucho más esto, pero quiero que en esta noche nos vayamos con la idea de que somos un grupo especial. Por otro lado, y para terminar, dice el texto, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos sacó de las tinieblas, de lo más profundo y el pecado más mugriento que pueda haber. Nos puede rescatar de ahí, nos rescata, nos toma, nos libera. Por eso la sangre de Cristo tiene el poder liberador del pecado. Nos limpia de todo pecado. Por esas razones que nosotros nos podemos acercar hoy a Dios. Porque estamos limpios de pecado. ¿Me entienden? No porque nosotros no seamos pecadores. No nos equivoquemos. No porque nosotros podamos lograr algo. Por hacer algún sacrificio. O por hacer buenas obras. O por seguir una filosofía. No, querido, no. Solamente por gracia y por fe. Por la gracia que es el regalo de Dios y por la fe puesta en Cristo Jesús a nuestro favor. Tenemos una responsabilidad maravillosa. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Predicar el Evangelio de Cristo Jesús a aquel que aún no conoce del amor de Dios. Anunciar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas para cambiar todo aquello que hacíamos en el pasado, que nos avergüenza. El Señor quitó ese pecado. Ya no podemos tener vergüenza de nuestro pasado, porque Él largó todo este pecado, toda esta mugre, toda esta basura que habíamos hecho y que se hace en el mundo, pero
¿Qué pasa? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él toma todo ese pecado que llevó en la cruz del Calvario, lo pone en lo más profundo del mar, para olvidarse de ese pecado. Porque Dios no se acuerda de tu pecado, ¿sabes? Porque ya lo limpió. Ya lo limpió. Entonces nosotros anunciamos las virtudes de aquel que nos cambió la vida. ¿Me entienden? No quiere decir que no cometamos pecados, pero Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esta es la realidad, queridos. Antes, voy a seguir con el segundo versículo, dice: ustedes antes ni siquiera eran pueblo, ni siquiera éramos pueblo de Dios, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían alcanzado misericordia, pero ahora ya la han recibido. No la habíamos alcanzado porque es imposible que nosotros alcancemos la misericordia de Dios, pero sí la podemos recibir porque viene de Dios a través de Cristo Jesús. Hermanos, con estas palabras los quiero alentar. Somos especiales para Dios. Dios nos mira desde el cielo con un amor eterno, un amor que nosotros no podemos entender. Nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesús para morir en la cruz por nuestros pecados. Y hoy podemos decir todas estas cosas, que somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido, comprado por la sangre de Cristo Jesús. Hermanos, que el Señor les bendiga y sigamos adelante, no decaiga nuestra fe. Continuemos adelante como iglesia y que el Señor los bendiga ricamente en esta semana. Bendiciones.